Imagina ser tan rico que el dinero nunca más fuera un problema. Pero, aún así, sentir que todo a tu alrededor es falso. Fue exactamente así como se sintió Emilio Herrera, un billonario cansado de sonrisas ensayadas y amores comprados. Un día, tomado por una idea audaz, decidió hacer algo que nadie esperaba. Entregó una tarjeta de crédito ilimitada a 3 mujeres que formaban parte de su vida: su novia, su asistente y la empleada doméstica. Quería descubrir quién realmente lo amaba, quién era sincera cuando el dinero dejaba de ser un obstáculo. Pero lo que jamás imaginó es que justamente la mujer más ignorada de la casa, la joven con sobrepeso que limpiaba los rincones en silencio, sería aquella capaz de tocar su corazón de una manera que ningún dinero podría comprar. Emilio Herrera era el tipo de hombre que el mundo suele admirar y, al mismo tiempo, envidiar. Billonario, dueño de empresas que se extendían por diversos países, acostumbrado a cenas con políticos y celebridades, vivía rodeado de personas, pero dentro de él había un silencio que nadie parecía escuchar. A veces, miraba por la ventana de su penthouse y veía la ciudad palpitando allá abajo, los coches apresurados, las luces parpadeando, el ruido de la vida real, y se preguntaba en qué momento su propia existencia se había vuelto tan mecánica. Era curioso. Mientras más dinero acumulaba, menos veía sinceridad a su alrededor. Las personas parecían acercarse a él como abejas en busca de miel, y no como seres humanos en busca de afecto. Lo percibía en los gestos sutiles, en las miradas disimuladas, en la prisa con que todos reían de sus bromas, aunque no tuviera ninguna gracia. Por fuera, un hombre poderoso; por dentro, un corazón cansado, exhausto de sentirse usado. Fue en una de esas noches de insomnio, con un vaso de whisky en la mano y la mente repleta de dudas, que tuvo una idea tan simple como audaz: poner a prueba el amor y la lealtad de las personas a su alrededor. Después de todo, el dinero compra muchas cosas: comodidad, admiración, estatus, pero nunca comprará lo que realmente importa: la verdad. Al reflexionar sobre quiénes serían las elegidas para ese curioso experimento, Emilio pensó en las 3 mujeres que más lo rodeaban. Camila, su novia, era la primera que le venía a la mente. Joven, bonita, de sonrisa encantadora y presencia marcante. Desde el inicio, parecía enamorada, pero había algo en sus gestos que lo dejaba inquieto, un apego excesivo a las marcas, a los eventos, a las apariencias. Después estaba Isabela, su asistente personal. Inteligente, práctica, extremadamente competente. Siempre sabía qué decir y cómo resolver cualquier situación. Emilio admiraba su dedicación, pero también notaba su ambición silenciosa, esas ganas de subir en la vida a cualquier costo, aunque eso significara pasar por encima de alguien. Y por último, estaba Rosa, la más invisible de todas. La empleada doméstica, joven, con sobrepeso y tímida, siempre andando con la cabeza gacha por los pasillos de la mansión. Mientras las otras 2 competían por atención, Rosa se escondía detrás del delantal y del silencio. Casi nunca lo miraba a los ojos, y, aún así, Emilio sentía algo diferente cuando ella estaba cerca. Era difícil de explicar, pero había una paz en sus gestos simples, la forma en que ponía flores frescas en la sala, el cuidado al mantener todo en orden sin jamás esperar reconocimiento. Ella no parecía movida por interés, solo por bondad genuina. Y tal vez fuera justamente eso lo que despertaba su curiosidad. ¿Por qué alguien tan ignorado lograba transmitir tanta ligereza en un ambiente tan lleno de vanidades? Entonces, en una mañana aparentemente común, Emilio despertó decidido. Iba a poner a prueba el carácter de esas 3 mujeres, sin que ninguna supiera del test. Mandó preparar 3 tarjetas de crédito idénticas, cada una con acceso ilimitado a su fortuna. El plan era simple: entregar una a cada una y observar qué harían con tanto poder en sus manos. Ninguna regla, ninguna explicación. Quería ver la esencia de cada una sin interferir, sin juicios previos. Para muchos, aquello sonaría como locura. Después de todo, ¿quién en su sano juicio entregaría tanta libertad sin garantías? Pero Emilio sabía lo que estaba haciendo. Su objetivo no era medir gastos, sino medir almas. El dinero, pensaba él, es el espejo más fiel del carácter humano. Amplifica lo que ya existe dentro de la persona. Si hay bondad, florece. Si hay avaricia, se desborda. Mientras observaba las tarjetas sobre el escritorio, sintió un ligero escalofrío, como si presintiera que, esta vez, algo mucho más grande estaba por suceder. Él solo no imaginaba que, al final de esta prueba,
Sería justamente la mujer más simple e invisible quien revelaría el poder más raro y valioso de todos, la pureza de un corazón verdadero. Emilio sabía que, en un mundo dominado por apariencias, poner a prueba el corazón de las personas era casi una herejía, pero estaba dispuesto a correr ese riesgo. Durante años, había confiado en sonrisas que resultaron falsas, en abrazos que escondían intenciones y en palabras que, al final, no pasaban de ser máscaras. Fue engañado por socios, traicionado por amigos y, tal vez lo más doloroso, amado por conveniencia. La soledad de un hombre rico no está hecha de ausencia física, sino de presencias vacías. Por eso, cuando decidió entregar la tarjeta ilimitada a las 3 mujeres, su verdadero objetivo no era medir quién gastaría más o menos, era descubrir quién mantendría el alma limpia cuando el poder del dinero estuviera al alcance de las manos. Quería ver quién sería capaz de resistir la tentación, quién mantendría el corazón alineado a la verdad cuando nadie estuviera mirando. Era una prueba de carácter silenciosa, disfrazada de generosidad, pero que, para él, significaba mucho más. Era el último intento de creer en las personas. Porque, en el fondo, Emilio no solo quería probar, quería ser sorprendido. El billonario creía que el dinero, cuando se le entrega a alguien, tiene poder de revelar lo que las palabras esconden. Es como una lupa sobre el carácter. Y sabía, por experiencia propia, que el dinero corrompe a los débiles, pero engrandece a los fuertes. Esta idea lo guiaba, pero también lo asustaba. ¿Cuántas veces él mismo no había sido prisionero de su propio lujo? ¿Cuántas veces se descubrió juzgando a alguien por lo que vestía o por el coche que manejaba? El experimento era, en parte, una prueba para las 3 mujeres, pero también un espejo para él mismo. Tal vez, sin darse cuenta, Emilio estaba buscando algo que perdió hace mucho tiempo: la simplicidad, la capacidad de confiar sin desconfiar, de dar sin esperar nada a cambio. Y es curioso cómo la vida tiene su propia manera de enseñar. A veces, cuando queremos medir a los demás, el universo nos pone frente a frente con nuestra propia esencia. Él solo no imaginaba que la lección vendría de donde menos esperaba, no de las mujeres poderosas que cruzaban su camino, sino de la joven con sobrepeso y silenciosa que nadie notaba, y que cargaba en sí una nobleza que ningún diploma o estatus podría enseñar. En el fondo, Emilio deseaba algo que el dinero jamás sería capaz de comprar: la verdad emocional. Quería descubrir si aún existían personas que valoraran gestos, no cifras, que vieran al ser humano y no el saldo bancario. Y, tal vez por eso, este experimento fuera tan importante. Sabía que cada elección hecha con esa tarjeta sería una confesión, un retrato fiel de quién era cada una cuando no había límites. Lo que no imaginaba era cuánto esto lo afectaría emocionalmente. Habría momentos en que se sentiría traicionado, otros en que se sorprendería genuinamente, y, sobre todo, un instante específico en que su corazón sería tocado de una manera que jamás había sentido antes. Pero antes de llegar ahí, necesitaría observar, con paciencia, el desarrollo de las actitudes. Y sería justamente en las decisiones más pequeñas, en los gestos casi imperceptibles, donde la verdad comenzaría a revelarse. Camila recibió la tarjeta como quien recibe una corona. Sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y euforia que Emilio jamás olvidaría. ¿Sin límites?, preguntó ella, casi sin poder creerlo. Él solo confirmó con un leve gesto, observando en silencio la forma en que su rostro se iluminaba más por la idea de poder que por el gesto en sí. Apenas salió de la oficina, Emilio se dio cuenta de que la prueba ya había comenzado. En los días siguientes, el comportamiento de Camila se transformó completamente. Las mañanas antes silenciosas fueron sustituidas por llamadas frenéticas a estilistas, consultores de moda y agencias de viajes. Ropa carísima comenzó a llegar en cajas enormes, venidas de todas partes del mundo. Zapatos, bolsas, joyas, todo aquello que decía no necesitar, de repente, se volvió indispensable. Camila creía que el lujo era la forma más pura de amor, y que gastar era una forma de probar que estaba feliz. Pero lo que no percibía era que, poco a poco, la tarjeta no solo compraba objetos, compraba su propia vanidad. Emilio observaba todo desde lejos, sin interferir. Cada nueva compra era como una ventana al alma de Camila. Recordaba las conversaciones del inicio de noviazgo, cuando ella decía que lo que importaba era el amor verdadero, y como esas palabras ahora parecían distantes, casi visibles. La casa se llenaba de bolsas, fragancias, vestidos y cajas que apenas llegaban a ser abiertas antes de ser reemplazadas por otras aún más caras. Era como si el vacío interno de ella fuera un hoyo imposible de llenar,
y cada compra fuera solo un intento desesperado de esconder lo que faltaba. La ostentación se volvió rutina. Fotos en cenas lujosas, stories mostrando viajes exóticos, leyendas con frases inspiradoras, pero todo no pasaba de ser performance. Emilio, en su interior, sabía, el dinero no cambia a las personas, solo revela lo que siempre estuvo en ellas. Y lo que veía ahora era una mujer moldeada por el deseo de ser admirada y no amada. Un reflejo amargo del mundo que él mismo ayudó a construir. Con el paso de los días, Camila perdió completamente sentido del límite. Veía la tarjeta como un pasaporte a un nuevo estatus, y no como una responsabilidad. Empezó a frecuentar fiestas exclusivas, a ser fotografiada al lado de influencers y empresarios, como si el valor de sus compañías midiera su propio valor. Emilio observaba todo con una mezcla de tristeza y resignación. Por un lado, ya esperaba ese resultado. Por otro, aún guardaba una esperanza tonta de que, en algún momento, ella lo sorprendiera. Pero el verdadero amor no se mide por la cantidad de ceros en la cuenta, sino por la capacidad de ver al otro cuando las luces se apagan. Camila, desafortunadamente, ya no veía a nadie más allá de su propio reflejo en las vitrinas que frecuentaba. Y, sin darse cuenta, cavaba la distancia entre ellos con cada compra, cada fiesta, cada sonrisa ensayada. Poco sabía ella que, mientras se perdía entre brillos y champañas, otra mujer, invisible, discreta y con sobrepeso, comenzaba a escribir, en silencio, la parte más bonita de esta historia. Isabela siempre fue una mujer de mirada firme y palabras calculadas. Cuando Emilio le entregó la tarjeta de crédito ilimitada, no reaccionó con el mismo deslumbramiento de Camila. Su rostro permaneció sereno, casi frío, como quien recibe una misión, no un regalo. Agradeció con una sonrisa contenida y volvió a su escritorio como si nada hubiera pasado. Pero, dentro de ella, algo se encendió. Veía esa tarjeta no como una oportunidad de gastar, sino como una herramienta para acercarse a un mundo que siempre deseó. Isabela creía que la vida era un juego de posiciones, y que la inteligencia valía más que la apariencia. Pero, ahora, con el dinero a su disposición, se dio cuenta de que podría unir ambas cosas. Comenzó de forma sutil, ropa discreta, pero de marca, perfumes caros que transmitían poder, boletos para eventos corporativos donde los grandes nombres del mercado se reunían. Todo muy planeado. No quería ostentar, quería conquistar. Y, a los ojos de quien no prestaba atención, parecía solo estar mejorando su imagen profesional. Emilio, sin embargo, veía más allá. Sabía que ese comportamiento calculado escondía una ambición silenciosa, tan peligrosa como el exhibicionismo de Camila. Con el paso de los días, el comportamiento de Isabela se volvió cada vez más estratégico. Empezó a frecuentar reuniones a las que antes no tenía acceso, hizo contacto con inversionistas, cenó con ejecutivos y comenzó a ser notada por personas influyentes. Era un ascenso sutil, pero constante. Cada paso suyo parecía ensayado a la perfección. Isabela no gastaba de manera impulsiva. Cada compra era una inversión, cada evento una oportunidad. Y, de cierta forma, realmente creía que estaba siendo racional. En el fondo, veía el experimento de Emilio como una oportunidad de mostrar su valor, de probar que podría estar a su lado no solo como asistente, sino como igual. El problema es que, al intentar probar eso, cruzó una línea invisible. Empezó a moldear su identidad alrededor de la ambición. Se volvió tan enfocada en crecer que olvidó el motivo por el cual trabajaba para Emilio en primer lugar. Ya no se trataba de fidelidad o gratitud, sino de poder. Comenzó a creer que, si jugaba bien sus cartas, un día podría reemplazar al propio patrón. Emilio observaba todo en silencio, sin juzgar, pero con una tristeza creciente. Era doloroso ver a alguien inteligente usar su propia mente para alejarse de lo humano. Mientras Camila se hundía en el lujo e Isabela se perdía en estrategias, Emilio comenzaba a entender la profundidad de su experimento. El dinero no solo revelaba quiénes eran las personas, amplificaba sus sombras. Camila representaba la vanidad inmediata, Isabela, la ambición fría. Y lo que ambas tenían en común era la incapacidad de mirar más allá de sí mismas. Ninguna de las dos percibió que, detrás de ese gesto de la tarjeta, había un hombre intentando reencontrar la fe en la humanidad. Ellas solo vieron una oportunidad, no una prueba. Pero Emilio aún no se había rendido. Sabía que faltaba a alguien, la tercera pieza del rompecabezas, la que parecía menos importante, pero que, irónicamente, cargaba el mayor poder de todos, la capacidad de actuar con el corazón.
Mientras observaba a Isabela subir socialmente, comenzaba a preguntarse qué estaría haciendo Rosa con la tarjeta que recibió. Después de todo, ella nunca mencionaba nada, nunca presumía, nunca comentaba ni una sola compra. Era como si ese regalo no tuviera ningún significado para ella. Poco sabía el que, en las sombras de la mansión, lejos de los reflectores, la joven con sobrepeso estaba escribiendo un capítulo que cambiaría para siempre el destino de los tres. Rosa siempre fue el tipo de persona que pasaba desapercibida, aunque estuviera justo ahí, frente a los ojos de todos. Trabajaba en la mansión desde hacía 3 años, pero, si alguien preguntara su nombre a los invitados de Emilio, difícilmente alguien sabría responder. Era la muchacha que servía el café, que dejaba las sábanas impecablemente dobladas y que limpiaba los rincones de la casa con una delicadeza casi poética. Pero, detrás del delantal y de los ojos tímidos, había un alma sensible, cargada de sueños que nunca se atrevió a contarle a nadie. Desde pequeña, Rosa sabía lo que era ser juzgada. Su apariencia, el cuerpo con sobrepeso, la ropa sencilla, los gestos inseguros, siempre fueron motivo de miradas feas y risas veladas. Y, aun así, nunca dejó que el rencor se instalara en su corazón. Tal vez porque entendía, mejor que nadie, que la maldad de los otros habla más de ellos que de nosotros. En esa casa repleta de lujo, ella era la única que aún conocía el peso de la humildad y el valor de las cosas pequeñas. Cuando Emilio la llamó a la oficina para entregarle la tarjeta, Rosa casi no supo qué decir. Pensó que era algún error. «Señor, ¿está seguro?», preguntó, sosteniendo el sobre con las manos temblorosas. Emilio solo sonrió y respondió que sí, que podía usar la tarjeta como quisiera, sin restricciones. Rosa, sin entender el motivo, agradeció tímidamente y salió, guardando el regalo en el bolsillo del uniforme, como quien carga algo sagrado. Durante días, la tarjeta permaneció olvidada en un cajón de su cuarto. Tenía miedo de usarla. El simple hecho de poseer algo tan valioso ya la dejaba incómoda. No sabía qué comprar, ni veía sentido en gastar en cosas superfluas. Después de todo, ya tenía todo lo que consideraba necesario. Un trabajo estable, un techo sobre su cabeza y la satisfacción de ayudar a quien lo necesitaba. Por las noches, mientras veía por la ventana las luces de la Ciudad de México parpadeando a lo lejos, Rosa se preguntaba por qué alguien como ella habría recibido un regalo tan generoso. Había algo en ese gesto que parecía más un enigma que un premio. En los pasillos de la mansión, nadie le prestaba atención a Rosa. Camila e Isabel apenas notaron que ella también había recibido una tarjeta. Para ellas, la joven con sobrepeso no representaba amenaza alguna. Era solo una empleada, invisible, inofensiva. Pero Emilio, aunque no lo admitiera, tenía una mirada diferente. Había algo en la forma en que se movía, en la dulzura con que trataba a todos, que le hacía sentir una extraña tranquilidad. Rosa nunca pedía nada, nunca se quejaba, y tal vez por eso fuera tan fácil olvidarla. Pero lo que nadie imaginaba era que, dentro de ella, habitaba una generosidad silenciosa, lista para florecer en el momento indicado. Y mientras las otras 2 mujeres se sumergían en lujo y ambición, Rosa estaba por mostrar, con gestos simples y decisiones inesperadas, que el verdadero valor de una persona no está en cuánto tiene, sino en cuánto es capaz de dar, incluso cuando casi no queda nada. Cuando Rosa finalmente decidió usar la tarjeta, nadie podría imaginar lo que sucedería. A diferencia de Camila, que gastaba por vanidad, o Isabela, que compraba por estrategia, Rosa pensó cuidadosamente cada acción. No había prisa, no había deseo de impresionar a nadie. Primero, pagó medicinas de ancianos que vivían solos en el barrio, personas que no tenían condiciones para costear tratamientos simples, pero cuya alegría dependía de pequeños gestos. Cada entrega hecha por Rosa era silenciosa, casi secreta, pero cargaba una intensidad emocional que transformaba el acto en algo mucho más grande que dinero. Compraba alimentos para familias carentes, muchas veces dejándolos en la puerta, sin ser vista nunca, y destinaba parte del valor a orfanatos que recibían la mínima atención de gobiernos e instituciones. Cada gesto era hecho con amor, humildad y una comprensión profunda de la vida que pocas personas poseían. Era como si el mundo le hubiera dado no solo la tarjeta, sino una oportunidad de esparcir bondad sin límites. En los días que siguieron, Emilio comenzó a notar pequeños cambios. No en los periódicos ni en las redes sociales, donde Camila e Isabela exhibían sus compras y conquistas, sino en las pequeñas noticias que llegaban hasta por terceros. Doctores hablando de medicinas pagadas, vecinos mencionando despensas entregadas,
niños sonriendo al recibir ropa nueva. Y, poco a poco, una sensación de asombro comenzó a crecer dentro de él. Era como si estuviera presenciando una serie de acciones invisibles, realizadas por una mujer a la que nadie le prestaba atención, pero que cargaba en sí algo raro, la capacidad de ver al otro como ser humano. Mientras las otras dos buscaban estatus, reconocimiento y poder, Rosa practicaba la forma más pura de empatía. Cada gesto suyo parecía susurrar un mensaje que Emilio nunca había escuchado antes, que la verdadera grandeza no está en la riqueza acumulada, sino en el corazón que sabe importarse. Lo que más impresionaba a Emilio era la naturalidad con que Rosa actuaba. Nunca comentó con nadie sobre lo que hacía, ni buscó aplausos o agradecimientos. Cada centavo gastado tenía un propósito que solo ella entendía, y cada acción cargaba un valor humano que ninguna cifra podría medir. En su mente, Emilio comenzó a percibir una verdad incómoda, pero liberadora. El dinero, que siempre lo rodea de personas falsas, jamás lograría comprar algo que Rosa poseía de sobra: bondad, compasión y autenticidad. Comenzó a sentirse tocado de una manera que no sucedía desde hacía años, como si la vida le estuviera mostrando, finalmente, lo que realmente importa. Y, en ese instante, Emilio supo que la joven con sobrepeso, que todos ignoraban, sería el eje de una lección mayor sobre amor, humanidad y riqueza verdadera. Pero aún faltaba observar cómo esta diferencia de carácter se manifestaría frente a las otras dos mujeres, y lo que cada lección, cada gesto, revelaría sobre ellas. Emilio comenzó a notar la diferencia entre las tres mujeres de una forma que nunca había imaginado. Mientras Camila ostentaba sus compras e Isabela consolidaba su ascenso social, Rosa continuaba invisible a los ojos de todos, pero su presencia era innegablemente más marcante. Se dio cuenta de que la tarjeta, que podría ser apenas otro símbolo de estatus, estaba revelando quién realmente tenía alma. Cada gesto silencioso de Rosa cargaba una fuerza que ninguna ostentación podría superar. Emilio se descubría reflexionando sobre sus propias decisiones y sobre cuántas veces juzgó a las personas solo por la apariencia o por lo que poseían. Y era justamente esa reflexión la que le hacía sentir una mezcla de admiración y asombro. La joven con sobrepeso, siempre tímida, que jamás había valorado de verdad, estaba mostrando lo que nadie más lograba: una pureza de corazón que se traducía en acciones concretas, desinteresadas y generosas. Con cada nuevo acto de bondad, Emilio sentía su corazón abrirse de forma gradual, casi dolorosa. No era solo la sorpresa con la actitud de Rosa, sino el impacto profundo que esa simplicidad cargaba. Comenzó a percibir que la vida, con toda su complejidad, frecuentemente confunde apariencia con esencia, y que muchas veces perdemos oportunidades de reconocer la verdadera grandeza porque no viene acompañada de brillos o títulos. Rosa no necesitaba de fiestas ni de joyas para destacarse. Su grandeza era silenciosa, discreta, pero penetrante. Cada medicina comprada, cada despensa entregada, cada gesto de atención a alguien olvidado o ignorado en la sociedad era como una luz encendida en un ambiente donde todo parecía frío y calculado. Emilio sintió, por primera vez en mucho tiempo, que la riqueza verdadera no estaba en las cuentas bancarias ni en los contratos millonarios, sino en la capacidad de hacer el bien sin esperar reconocimiento. Mientras observaba las diferencias entre ellas, Emilio comenzó a planear mentalmente cómo sería revelado el final de este experimento. Sabía que Camila e Isabela jamás comprenderían el impacto de las acciones de Rosa. Estaban atrapadas en sus propios deseos, cada una con su forma de buscar aprobación. Pero Rosa, con su humildad y compasión, ya había mostrado la lección más importante: que el carácter y la empatía son más valiosos que cualquier fortuna. Emilio aún no había decidido el momento exacto de confrontar a las otras dos, pero sabía que el encuentro con Rosa sería diferente. Sentía que algo profundo estaba por suceder, algo capaz de mover sus sentimientos más íntimos, que le recordaría lo que realmente importa en la vida. Poco podía imaginar que la joven con sobrepeso, que todos juzgaban insignificante, sería la clave para una transformación personal que nunca buscó, pero que necesitaba experimentar para comprender que amor, respeto y bondad son tesoros que no pueden ser comprados, solo cultivados. Emilio finalmente decidió actuar. Llamó a Camila e Isabela a su oficina, donde la luz suave de la tarde iluminaba apenas lo suficiente para crear una atmósfera de sinceridad e introspección. No comenzó con acusaciones. En cambio, habló con calma, dejando que cada palabra resonara de manera reflexiva. Primero, cuestionó el motivo de cada compra, el propósito de cada gesto. Camila, inicialmente sorprendida, intentó justificar sus gastos en ropa,
joyas y fiestas, alegando que eran demostraciones de amor y alegría. Emilio la escuchó pacientemente, pero por dentro sentía una mezcla de decepción y resignación. Cada argumento de ella parecía solo reforzar la superficialidad de su visión del mundo, mostrando que para Camila el dinero era sinónimo de estatus y que su afecto estaba íntimamente ligado a lo que podía obtener de él. La conversación fluyó, y Emilio dejó que expusiera sus pensamientos completamente, sabiendo que solo su propia habla revelaría la verdad. Era un examen silencioso, pero profundo, y él estaba atento a cada gesto, cada vacilación, cada matiz de sinceridad que pudiera surgir. Luego, llegó el momento de hablar con Isabela. Ella mantuvo su postura firme, controlada, intentando demostrar racionalidad e inteligencia en cada respuesta. Relató los eventos que frecuentó, los contactos que hizo y cómo cada acción fue planeada para optimizar oportunidades. Emilio escuchaba, pero su mirada no era de juicio, era de comprensión y de tristeza al mismo tiempo. Comenzaba a ver claramente el patrón de comportamiento. Ambas buscaban algo que no era amor o amistad genuina, sino una forma de beneficio propio, sea por el placer del consumo, sea por la ambición de crecimiento social. Cada palabra de Isabela, aunque cuidadosamente elegida, sonaba fría y distante. Emilio sintió la diferencia gritante entre esas acciones y lo que sabía que Rosa había hecho en silencio. Mientras Camila e Isabela mostraban interés en sí mismas, Rosa demostraba interés en el mundo a su alrededor, en los demás, en las personas olvidadas e invisibles. Y eso, a los ojos de Emilio, era más valioso que todas las joyas y contactos que pudieran existir en el planeta entero. Al final de la confrontación, Emilio no necesitó alzar la voz. La verdad habló por sí sola. Reveló que todo el experimento fue hecho para observar la esencia de cada una, para comprender quién realmente se importa sin motivación material o social. Camila permaneció en shock, incapaz de comprender cómo su exceso de ostentación se había convertido en una prueba de egoísmo. Isabela, por su parte, mantuvo la compostura, pero la mirada ya no ocultaba la frustración y la conciencia de que su plan había sido descubierto. Emilio dejó claro que lo que buscaba no era lujo, sino carácter, no era ambición, sino empatía. Las palabras flotaron en el aire como una hoja silenciosa, cortando cualquier ilusión que aún existiera. Y mientras la decepción con las dos mujeres se establecía, Emilio sintió una anticipación silenciosa sobre lo que Rosa haría después. Aún no sabía la profundidad del impacto que la joven con sobrepeso tendría en su vida, pero ya sentía que el corazón de la historia aún no había sido completamente revelado. Algo estaba por suceder, y sería en ese instante cuando la verdadera lección se volvería imposible de ignorar. Después de la confrontación con Camila e Isabela, Emilio sintió una mezcla de alivio y expectativa. Sabía que la lección más importante aún no había sido revelada, y su corazón ansiaba el momento en que Rosa entrara en escena. La llamó a su oficina, pero esta vez con una sensación diferente. No había prueba, no había curiosidad disfrazada, solo un deseo genuino de comprender a aquella mujer que todos subestimaban. Cuando Rosa entró, tímida, con la mirada baja y las manos ligeramente temblorosas, Emilio se dio cuenta de que nada en el mundo podría prepararlo para el impacto de aquello que estaba por descubrir. Ella no necesitó hablar nada. Cada gesto, cada sonrisa contenida, cada respiración suave revelaba una sinceridad que nunca había encontrado en ninguna otra persona. La joven con sobrepeso, invisible a los ojos de la sociedad e ignorada por la ostentación de las otras mujeres, ahora se convertía en la protagonista de una historia que trascendería el dinero, el estatus y el poder. Mientras hablaba con ella, Emilio comenzó a percibir la profundidad de la bondad de Rosa. Preguntó sobre sus decisiones con la tarjeta, y ella respondió con naturalidad, como si fuera la cosa más simple del mundo. Contó sobre las medicinas compradas, las despensas entregadas, las familias ayudadas y los orfanatos que recibieron atención inesperada. No había vanidad en sus palabras, no había interés en destacarse. Cada gesto fue hecho con amor, humildad y compasión genuina. Emilio sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Una emoción pura, casi infantil, capaz de tocar el alma de forma ineludible. Recordó cuántas veces buscó la verdad en medio de la falsedad, y ahora la encontraba frente a él, en una mujer que nadie había valorado. Aquel momento era más que una lección sobre carácter, era una revelación sobre la esencia del amor y de la humanidad. A medida que la conversación continuaba, Emilio percibió que Rosa poseía algo que ninguna riqueza podría comprar: autenticidad. La belleza que emanaba de ella no venía de la apariencia o de cualquier estándar impuesto por la sociedad,
sino de la pureza de su corazón, del cuidado con los demás y de la capacidad de darse sin esperar nada a cambio. Sintió una conexión inmediata y profunda, como si finalmente hubiera encontrado lo que buscaba en medio de tantos engaños y superficialidades. Lo que antes pasaba desapercibido ahora, se convertía en la luz más intensa de su vida. Y, aunque la historia aún no estuviera completamente concluida, Emilio sabía que había encontrado algo raro y precioso, un amor genuino que florecía justamente en el corazón de la joven con sobrepeso que todos ignoraban. La expectativa flotaba en el aire, y él poco podía imaginar cómo aquel descubrimiento transformaría para siempre su manera de ver el mundo, el amor y la verdadera riqueza. Después de todas las pruebas y observaciones, Emilio finalmente comprendió lo que el dinero jamás podría comprar. Se sentó al lado de Rosa, mirándola a los ojos, y se dio cuenta de que lo que importaba no era la apariencia, el lujo o el poder, sino la esencia de cada persona. Mientras Camila e Isabela se perdieron en vanidad y ambición, Rosa mostró que la bondad y la compasión eran infinitamente más valiosas. Cada gesto silencioso, cada acto de generosidad, cada decisión tomada sin esperar reconocimiento, revelaba una verdad simple, pero poderosa. La verdadera riqueza reside en el corazón. Emilio sintió una emoción tan intensa que casi lo hizo llorar. No era el tipo de emoción que se compra, sino la que nace de la admiración sincera, de la sorpresa con la pureza y de la gratitud por lo que es genuino. Se dio cuenta, finalmente, de que el amor verdadero puede surgir donde nadie lo espera, y que la humildad puede ser más majestuosa que cualquier ostentación. En su reflexión, Emilio percibió que Rosa, la joven con sobrepeso y tímida, cargaba algo que nunca encontró en mujeres que parecían perfectas a los ojos de la sociedad. Tenía coraje silencioso, empatía profunda y una autenticidad que transformaba cada gesto en una enseñanza de vida. Se dio cuenta de que pasó años buscando a alguien que lo amara por lo que era, sin percibir que estaba rodeado de personas interesadas, por relaciones superficiales y por apariencias engañosas. Rosa, con su manera sencilla y corazón generoso, mostraba que el verdadero valor de una persona no se mide por ropa, fiestas o contactos, sino por el impacto que sus acciones tienen en la vida de los demás. Emilio finalmente comprendió que, cuando alguien actúa con compasión y altruismo, crea un tipo de riqueza que ningún dinero logra sustituir, una riqueza que llena el espíritu y transforma vidas. Al final, Emilio se acercó a Rosa con respeto, cariño y una emoción genuina. Sabía que la joven con sobrepeso, antes invisible a los ojos de todos, se convertiría en la persona más importante de su vida, no solo por el amor que sentía, sino por el aprendizaje que ella le proporcionó. Entendió que la verdadera riqueza no estaba en cuentas bancarias, propiedades o poder, sino en la bondad, en la empatía y en la capacidad de importarse por el prójimo. Cada gesto de Rosa había partido su corazón, no de tristeza, sino de admiración, y le había enseñado una lección que jamás olvidaría. Emilio se dio cuenta de que el amor verdadero florece donde hay sinceridad, que las apariencias engañan, y que el corazón de una persona, incluso invisible y subestimado, puede contener un tesoro mayor que cualquier fortuna. Y, mientras contemplaba a Rosa, Emilio sabía que su vida había cambiado para siempre, guiada ahora por la certeza de que la bondad es el mayor patrimonio que alguien puede poseer. Y ahora, piensa un instante. ¿Cuántas veces te has dejado llevar por las apariencias? Juzgaste a alguien por lo que parecía tener o por lo que mostraba, y dejaste pasar oportunidades de reconocer a personas de verdad. La historia de Emilio y Rosa nos recuerda que la riqueza real no está en cifras, coches o ropa de marca, sino en la generosidad, en la empatía y en el amor genuino que podemos ofrecer y recibir. ¿Ya te has puesto a reflexionar cómo puedes aplicar esto en tu vida? ¿Qué gestos simples, silenciosos y verdaderos puedes hacer hoy para transformar el día de alguien o incluso cambiar tu propia percepción de valor? El mundo recompensa a aquellos que actúan con corazón, y la vida se vuelve más ligera cuando reconocemos la importancia de lo que no se mide en dinero. Ahora, piensa conmigo. ¿A quién has ignorado o subestimado por las apariencias? ¿Será que una acción simple tuya podría hacer la diferencia en la vida de esa persona, así como Rosa cambió la historia de Emilio? No esperes a que grandes gestos vengan con aplausos o recompensas materiales. Empieza pequeño, con sinceridad, y ve cómo crece el impacto. Historias reales como esta nos enseñan que el amor y la bondad son los mayores tesoros que podemos cultivar, y el efecto de ellos puede ser mayor que cualquier fortuna. Si esta historia te inspiró, no te la guardes solo para ti. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañando contenidos que provocan reflexión, despiertan empatía y muestran cómo pequeñas actitudes pueden transformar vidas. Y cuéntame en los comentarios,
¿Qué gesto de bondad estás dispuesto a hacer hoy? ¿Quién sabe si tú no serás la próxima rosa en la vida de alguien?